Hola, mi nombre es Karen Jocelyn Arreola Naya, soy estudiante de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPJO, curso actualmente la materia de neumología impartida por el Dr. Jesús Gil Gómez. A continuación, les presentaré el tema de edema agudo pulmonar no cardiogénico. Comencemos. Comenzaremos primero con un breve repaso sobre la anatomía del sistema respiratorio. Usted tiene 2 pulmones, uno a cada lado del pecho. Cada pulmón tiene secciones separadas llamadas lóbulos. Normalmente, a medida que usted inhala, el aire circula libremente a través de la tráquea y luego a través de grandes conductos llamados bronquios, a través de conductos más pequeños llamados bronquiolos, y finalmente entra en unos pequeños sacos llamados alvéolos. Normalmente las vías respiratorias y los alvéolos son flexibles y elásticos. Cuando respira, cada alvéolo o bolsa de aire se infla como un pequeño globo. Y cuando exhala, los alvéolos se desinflan. Hay pequeños vasos sanguíneos llamados capilares que rodean los alvéolos. El oxígeno del aire que usted respira pasa a través de los capilares. A continuación, el dióxido de carbono de su cuerpo sale de los capilares hacia los alvéolos para que sus pulmones puedan deshacerse de él cuando exhala. Comencemos ahora sí con el tema. Entonces, ¿qué es el edema pulmonar no cardiogénico? Este es una entidad fisiopatológica caracterizada por una lesión generalizada de los capilares pulmonares que provoca un aumento de su permeabilidad a los líquidos, proteínas y otros elementos formes de la sangre. Este aumento de la permeabilidad capilar permite un constante flujo de líquidos desde la circulación pulmonar hacia el espacio intersticial y los alvéolos, resultando en edema pulmonar no cardiogénico. El edema es la causa de un colapso intrapulmonar, lo cual dificulta el intercambio normal de oxígeno en los pulmones, ocasionando desaturación de oxihemoglobina y un aporte insuficiente de oxígeno a los tejidos, que es causa de un metabolismo anaerobio y puede provocar acidosis si la hipoxemia no es corregida. El edema se clasifica de acuerdo con su fisiopatología en edema agudo pulmonar cardiogénico y edema agudo pulmonar no cardiogénico, por lo que es importante conocer sobre ambas patologías y su característica de cada una de ellas. Fisiopatología del edema. El equilibrio de líquidos entre el intersticio y el lecho vascular en el pulmón, como en otras microcirculaciones, está determinado por la relación de Starling, que predice el flujo neto de líquido a través de la membrana. En microvasos normales hay una filtración continua de una pequeña cantidad de líquido con bajo contenido de proteínas. En el edema pulmonar no cardiogénico, el mecanismo más común de aumento de la filtración transcapilar es un aumento de la permeabilidad capilar. Las presiones hidrostáticas de la circulación pulmonar son bajas y el edema ocurre primordialmente por aumento de la permeabilidad de los capilares pulmonares debido a que las estructuras epiteliales y endoteliales del pulmón están dañadas, con lo que aumenta el movimiento de agua, proteínas y sustancias inflamatorias desde el espacio intravascular al espacio intersticial y los alvéolos. La principal causa de edema pulmonar no cardiogénico es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Este es consecuencia de una lesión alveolar que produce daño alveolar difuso. La lesión provoca la liberación de citocinas como el factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6 e interleucina 8, las cuales provocan el reclutamiento de neutrófilos hacia los pulmones.
y en estos se da la activación de mediadores tóxicos como las especies reactivas de oxígeno y proteasas, las cuales provocan daño al endotelio capilar y epitelio alveolar. El daño al endotelio capilar permite que la proteína escape al espacio vascular. El gradiente oncótico que favorece la reabsorción del líquido se pierde y el líquido se vierte en el intersticio abrumando a los vasos linfáticos. El edema pulmonar por permeabilidad es la característica más destacada del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. La lesión pulmonar tiene numerosas consecuencias. Una de ellas, un intercambio gaseoso alterado, que se debe principalmente al desajuste entre la ventilación y la perfusión. Una disminución de la distensibilidad pulmonar, que es una consecuencia de la rigidez de un pulmón mal o no aireado. E hipertensión pulmonar, que ocurre hasta en el 25% de los pacientes que se someten a una ventilación mecánica. Los pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda tienden a progresar a través de 3 estadios patológicos. La primera, la etapa exudativa temprana, corresponde a los primeros 7 a 10 días posteriores a la lesión. Es una reacción inespecífica a una lesión pulmonar por una variedad de causas. Se caracteriza por edema intersticial, inflamación aguda y crónica, hiperplasia de células tipo 2 y formación de una membrana hialina. Etapa fibroproliferativa, caracterizada por la resolución del edema pulmonar, proliferación de células alveolares tipo 2, metaplasia escamosa, infiltración intersticial por miofibroblastos y depósito temprano de colágeno. Probablemente dure de 2 a 3 semanas, aunque no se sabe con exactitud el tiempo de duración. Y por último, una etapa fibrótica. Algunos pacientes progresan a esta etapa. Es caracterizada por la destrucción de la arquitectura pulmonar normal y fibrosis y formación de quistes. El grado de fibrosis varía de mínimo a grave. La presentación y el diagnóstico. Generalmente se presentan los síntomas dentro de las primeras 24-48 horas posteriores a la lesión e incluyen disnea, ritmo cardíaco rápido, presión arterial baja e insuficiencia orgánica e hipoxemia. Dentro de los hallazgos radiográficos encontramos infiltrados de tórax difusos. Las radiografías generalmente progresan a un patrón de llenado alveolar bilateral. Es evidente el edema pulmonar y las imágenes en vidrio despulido y broncogramas aéreos. La tomografía computarizada nos muestra una consolidación pulmonar. Para la mayoría de los pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda es un diagnóstico clínico de exclusión. Aunque el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda se puede diagnosticar histopatológicamente, los médicos normalmente solo realizan una biopsia pulmonar para confirmar o excluir otras etiologías importantes que pueden ocasionar o asemejarse al SIRPA. El diagnóstico diferencial se debe de tener en cuenta un edema pulmonar cardiogénico, neumonías, hemorragia alveolar difusa, afecciones inflamatorias o autoinmunitarias, vasculitis pulmonar o una malignidad diseminada. El tratamiento. Actualmente no se conocen medidas para corregir la anomalía de la permeabilidad en el SIRPA, por lo que el manejo clínico implica el tratamiento de la enfermedad subyacente y medidas de apoyo para mantener la función celular y metabólica mientras se espera que se resuelva la lesión pulmonar aguda. Dentro de las medidas incluye ventilación mecánica, mantenimiento de una nutrición adecuada, monitorización hemodinámica cuando sea necesario para guiar el manejo de líquidos y apoyo cardiovascular. La reducción de la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar puede mejorar también la función pulmonar y quizás sin resultado. Esto se logra por medio de diuréticos y restricción de líquidos. Se debe de tener en cuenta también que existen otras causas de edema pulmonar, dentro de ellas la sepsis, infección pulmonar aguda, traumatismo endotorácico, toxinas inhaladas, coagulación intravascular diseminada,
cocaína, injertos de derivación arterial postcoronaria, concentraciones altas de oxígeno o neumonitis aguda por radiación. Gracias por ver el video.